Bienvenidos al canal. Vamos a hacer este problemita de dinámica, el cual lo podemos resolver desde un sistema de referencia inercial o desde un sistema de referencia no inercial. Dice lo siguiente: una partícula de masa m, esta partícula de masa m, puede deslizar sin rozamiento por un carril que consta de un arco de circunferencia de radio r. Es decir, que aquí hay un arco de circunferencia, esta distancia es r, esta también es r y esta también es r. Bien, lo curioso es que dice que esta masa puede deslizar, ¿verdad? Porque no hay rozamiento. Entonces, una cosa a tener en cuenta, que puede ser un poquito curiosa, si esto fuera una esferita, tenemos que imaginar que esta esfera resbala sin rotar, sin rotar, porque al no haber rozamiento no podrá haber condición de rodadura y no podrá estar rotando. Así que si fuera una bolita, por ejemplo, esa bolita estaría deslizando sin rotar. O podríamos haber puesto un cubito, un pequeño cubito puntual, porque la masa que estamos colocando aquí es puntual, es decir, que sus dimensiones no importan. Bien, pero el tema es el siguiente: esta estructura va a acelerar hacia la derecha, con una aceleración que se le llama aceleración del carril. ¿Por qué? Porque esta estructura se ve que tiene unas rueditas y puede deslizar, apoyándose sobre este carril. Entonces, lo que nos dice la letra del problema es que esta bolita se va a mantener a esta altura h mientras esto acelera hacia la derecha sin caer. Fíjense una cosa: si esta estructura estuviera en reposo, la masa lo único que hace es deslizarse y seguir de largo. Pero cuando está acelerando, parece que existe la posibilidad de que se encuentre en reposo la bolita con respecto a la estructura, pero no con respecto al suelo. Porque con respecto al suelo, como toda esta estructura avanza con cierta aceleración, la masa esta también avanzará con esa aceleración respecto al suelo. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema desde un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es un sistema que está en reposo o que se mueve con velocidad constante. Un sistema de referencia inercial por excelencia que utilizamos siempre es pensar que el sistema de referencia está en la Tierra o en el suelo. La Tierra se mueve, pero nosotros, al resolver los problemas, vamos a suponer que la Tierra se comporta como un sistema en reposo. Por lo tanto, será un sistema de referencia inercial que lo escribimos así: SRI, o también OX y Z, simbolizando los ejes OX, OY y OZ, que no lo he dibujado porque sería un eje que estaría perpendicular a la pantalla. Nos piden calcular la aceleración de esta plataforma que se mueve sobre el riel para que la pelotita no se mueva respecto a la plataforma y quede situada a esta altura h respecto al nivel más bajo, que sería este, en reposo con respecto a la plataforma. Entonces, este observador que tenemos aquí en la esquina, vamos a ver qué es lo que ve este observador. Bueno, cuando digo qué es lo que ve, me refiero a qué fuerzas interpreta este observador que están actuando sobre esta masa. Para él, esta masa no está en reposo, porque al igual que la plataforma, esta masa es como si estuviera pegada a la plataforma, acelera hacia la derecha. Entonces vamos a dibujar esa aceleración que mantiene esta masa, que será idéntica para ese observador. Esta aceleración es idéntica a la de la plataforma. Bien, ¿qué fuerzas ve este observador? Bueno, por un lado, ve que la Tierra atrae a la masa con una fuerza, vamos a hacerla así, una fuerza que es la conocida fuerza-peso,
que la calcularíamos multiplicando la masa por la aceleración gravitatoria. Por otro lado, como la masa está apoyada sobre esta superficie curva, que es parte de una circunferencia, habrá una fuerza normal, y esta fuerza normal apuntará a lo largo del radio hacia el centro de curvatura. El centro de curvatura lo tenemos aquí arriba. ¿Qué interpreta este observador? Bien, como él está en un sistema inercial, para él se cumplen las leyes de Newton, es decir, que para él se cumplirá que la sumatoria de fuerzas sobre la masa la puede escribir como masa por aceleración, siempre que la masa sea constante. ¿Cuál será la sumatoria de fuerzas? Pues las fuerzas que actúan para este observador serán el peso y la fuerza de reacción del plano, que comúnmente llamamos fuerza normal. Lo vamos a escribir. La sumatoria de fuerzas será la normal más el peso, y eso será igual a m por a. Bien, una de las cosas importantes que nos dice la segunda ley de Newton es que el sentido de la aceleración y la sumatoria de fuerzas o fuerza resultante es el mismo, exactamente el mismo. Por lo tanto, la suma de estos dos vectores deberá darme un vector en esta dirección. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir que si trazamos una proyectante paralela, paralela a la normal, me refiero, si trazo esta proyectante paralela a la normal y luego trazo una proyectante desde aquí, entonces lo que voy a obtener es justamente que la fuerza resultante, bueno, ahí se me borró la proyección, vamos a hacerla de nuevo, las cosas pasan, ahí está. Bueno, ahora sí podemos dibujar la suma de fuerzas, que sería este vector que aparece ahí. Este vector es la sumatoria de todas las fuerzas. Este vector es n más p. Bien, ahora vamos a ver una cosa. ¿Cómo vamos a poder calcular la aceleración? Vamos a tener que investigar un poquito esto. Esta fuerza que hemos dibujado aquí es la que podemos escribir como masa por aceleración. Vamos a investigar. Aquí hay un angulito alfa. Ahí hay un angulito alfa. Entonces podríamos poner que la tangente de este ángulo es el cateto opuesto, que dado que esta figura es un paralelogramo, el cateto opuesto coincide con el peso, con la medida del peso. Es decir, que la tangente sería cateto opuesto, que es mg, partido esta fuerza, que es m por a. Vamos a escribirlo. Tangente de alfa es igual a m por g. Estamos hablando del módulo dividido m por a. Por lo tanto, podemos simplificar la masa y de ahí. Por tanto, si despejamos la aceleración será igual a g sobre la tangente de alfa. Bien, a nosotros no nos interesa en realidad el ángulo alfa, por lo que veo aquí lo que nos interesa es la tangente de alfa. Entonces, si observamos este triángulo que aparece aquí, tiene un lado que vale r, otro lado que sería r menos esta distancia que es h, porque esta distancia es h, y tenemos otro lado que le podríamos llamar d. Y vemos que este triángulo también presenta el mismo ángulo alfa que presenta el triangulito chiquito que se me ha formado con las fuerzas. Entonces, vamos a dibujar ese triángulo aproximadamente, vamos a hacerlo así. Triángulo rectángulo. Ahí. Vale, entonces dijimos, este lado es R, este R menos H, aquí tengo alfa, y este lado es D. Bien, si planteamos la tangente de alfa, el cateto opuesto que es R menos H,
sobre el cateto adyacente o contiguo, que es D. ¿Cómo puedo hallar D en un triángulo rectángulo? Aplicando Pitágoras. Entonces, si aplico Pitágoras, D es la raíz cuadrada de R al cuadrado menos R menos H al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar R al cuadrado y desarrollando este binomio, R menos H al cuadrado será igual a cuadrado del primero menos el doble cuadrado del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y luego, cuando multipliquemos por menos 1 cada término de esta suma que aparece dentro del paréntesis, R cuadrado con R cuadrado se simplifica, así que entonces me va a quedar que esto es raíz cuadrada de más 2R por H menos H al cuadrado. Y por tanto, cuando quiera obtener la aceleración, será igual a G, que tengo ahí arriba, G dividido la tangente, que es R menos H sobre D, y D es esto. O sea, vamos a sustituirlo, esto sería raíz de 2R por H menos H al cuadrado. Pero dividir entre la tangente de alfa es lo mismo que multiplicar por el inverso, por lo tanto nos queda 2R por H menos H al cuadrado raíz cuadrada sobre R menos H. Ese es el resultado al cual llegamos analizando nuestro problema desde un punto de vista de un observador ubicado fuera de la plataforma en reposo con respecto a la Tierra. Colocamos ahora el observador en el sistema de referencia de la propia plataforma, el cual le vamos a llamar O'X', y será un sistema de referencia no inercial O'X', Bien, recordemos que lo primero en lo que tenemos que pensar es que en este sistema no se cumplen las leyes de Newton, y para que se cumplan las leyes de Newton tenemos que utilizar el concepto de fuerza ficticia, que será una fuerza que la dibujaremos en sentido opuesto, al cual acelera el sistema, que es hacia la derecha, la fuerza ficticia será hacia la izquierda. Esa fuerza ficticia la simbolizamos con un asterisco, es una fuerza que no proviene de ninguna interacción, sino que es un invento que hacemos para hacer que se cumplan las leyes de Newton en este sistema acelerado. O sea que lo que tenemos que hacer es mentalizarnos. Un sistema que acelera hacia allá nos originará en este sistema de referencia no inercial una fuerza ficticia o pseudofuerza, o también fuerza inercial. No me gusta mucho ese nombre, pero también fuerza inercial en sentido opuesto a la aceleración del sistema. Otra cosa que le vamos a imponer a la fuerza ficticia es que valdrá masa por aceleración, donde esta aceleración es la aceleración del sistema. Bien, visto eso, pensemos lo siguiente. Este observador en este sistema mira la esfera y para él la ve en reposo, porque aquí tanto el sistema, ¿no?, la plataforma, como esta pelota, ¿no?, como el observador, todo se mueve con la misma aceleración del sistema. Todo se mueve respecto a Tierra con la misma aceleración del sistema. Pero el observador está en reposo respecto a la plataforma y respecto a la pelotita. Por lo tanto, estas aceleraciones en este sistema no existen. Bueno, esta tendría que borrarla ahora, ¿no? Pero bueno, entonces, estamos estudiando lo que pasa en este sistema, que es un sistema en reposo para este observador. ¿Qué otras fuerzas ve el observador? Pues verá la fuerza peso,
y también verá la fuerza normal. Como es un tramo de circunferencia, estará a lo largo del radio la fuerza normal. Y para él, como la masa está en reposo, se cumplirá que N más P más la fuerza ficticia, todo eso es igual a 0. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tomo estas dos fuerzas, N y P, y las sumo, N más P, y transpongo al segundo miembro la fuerza ficticia, quiere decir que la suma de estos dos vectores me dará un vector opuesto a la fuerza ficticia, que es esta. Claro, efectivamente, si hiciéramos una proyección paralela y otra proyección, bueno, esto ha salido el dibujo no muy bien, pero eso no puede pasar, ¿vale? Lo que importa es el análisis. La resultante de N más el peso nos estará dando esta fuerza, N más P es esta fuerza, que es igual en módulo, pero tiene sentido, de ahí el signo, sentido opuesto, a la fuerza ficticia. Bien, entonces, quiere decir que si este vector mide lo mismo que la fuerza ficticia, este vector se puede llamar M por A. Le puedo dar ese nombre a ese vector, M por A. Entonces, vamos a tener un angulito alfa, y planteando la tangente de alfa, nos va a quedar que tangente de alfa es cateto opuesto, que dado que esta figura es un paralelogramo, este cateto coincide con el peso, que es M por G, dividido el cateto adyacente o contiguo, que es este, que mide M por A. Simplificamos, y de aquí despejamos A, que sería G dividido la tangente de alfa. Bien, ¿cómo tenemos la tangente de alfa? Pues la vamos a obtener como hicimos antes. Antes habíamos considerado un triangulito, que era este triangulito, así, ¿no? Más o menos, y ese triangulito está formado por R, que sería esto, este lado, hasta aquí, ¿no? Este lado que sería R menos H, o sea, R menos H, esto es D, y este es el ángulo alfa. Bien, como vimos anteriormente, la tangente de alfa será igual a R menos H sobre D, y por Pitágoras tenemos que D nos va a quedar R al cuadrado menos R menos H al cuadrado. Bien, haciendo todo el desarrollo, ya sabíamos que D nos va a dar la raíz cuadrada de 2RH menos H al cuadrado. Y por lo tanto, la tangente de alfa será igual a R menos H sobre la raíz cuadrada de 2RH menos H al cuadrado. Bien, voy a borrar un poquito aquí para terminar el problema y ver que llegamos a lo mismo que cuando hicimos la resolución desde el sistema de referencia inercial. Me va a quedar que la aceleración será igual a G dividido la tangente de alfa. Pero si yo divido entre esto es equivalente a multiplicar por el inverso, que sería multiplicar por raíz de 2RH menos H al cuadrado sobre R menos H. Y como vemos, llegamos exactamente al mismo resultado, pero analizando el problema desde el sistema de referencia no inercial. Bien, en la segunda parte del problema nos dicen que ahora tenemos que calcular la aceleración para que el objeto se mantenga en reposo ahí arriba a una distancia r con respecto a este plano de aquí abajo, o sea, con respecto a este plano, queremos que se mantenga en reposo con respecto a la plataforma. Entonces, este observador que está en el sistema fijo, en la Tierra, ve que este objeto, como está
digamos, en reposo respecto a la plataforma, experimenta respecto a este observador la misma aceleración como habíamos comentado antes. Entonces, vamos a dibujar la aceleración. Aceleración idéntica a la de la plataforma. Bien, ¿qué fuerzas ve este observador? Bien, por un lado ve el peso, por un lado ve la fuerza peso. Vamos a dibujarla así. Le ponemos peso. Por otro lado estaría la fuerza normal, que en este caso, como la fuerza normal siempre es una fuerza radial, es decir, que apunta a lo largo del radio hacia el centro, porque tiene que ser perpendicular a la superficie, la normal, vamos a llamarle normal, y luego dice, pero bajo la acción de estas dos fuerzas, esta masa se estaría moviendo en este sentido, estaría acelerando en este sentido, pero él ve que acelera horizontalmente, porque está en reposo respecto al sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que en la letra nos dicen que hay rozamiento. Entonces, efectivamente, habrá una fuerza de rozamiento que apunte hacia arriba, y esta fuerza de rozamiento, que la vamos a calcular siempre como mu por la normal, pero es el módulo el que podemos calcular así, porque no podemos dejar vector, ya que la fuerza de rozamiento no tiene igual sentido que la normal. Es decir, fuerza de rozamiento y normal, como vemos, son perpendiculares, ¿vale? Esto es una relación de módulos. Bien, como el objeto este no se mueve verticalmente, sacamos la conclusión de que el módulo del peso tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Es decir, que el peso, que será m por g, será igual a mu por la normal. Y por otro lado, como existe una aceleración, la segunda ley de Newton me dice que sumatoria de fuerzas será igual a masa por aceleración. Y la única suma de fuerzas aquí es n, porque cuando sumo fuerza de rozamiento más el peso, por ser fuerzas opuestas y de igual módulo, esta suma me da 0. Es decir, que la normal es la fuerza neta. Bien, ¿qué me queda entonces? Pasando a módulos, me queda que m por a es igual a la normal, pero si despejo la normal será m por g dividido el coeficiente estático de rozamiento. Simplifico la masa y llego a la conclusión de que la aceleración es g dividido el coeficiente de rozamiento. Vamos a analizar ahora el problema ubicando el observador en la propia plataforma que está acelerando. Bien, ubicando el observador en la propia plataforma, en nuestro sistema de referencia no inercial, ya que está acelerando hacia la derecha, recordemos que lo primero que tenemos que tener presente es que en un sistema acelerado tendremos una fuerza ficticia que apuntará opuesta a la aceleración del sistema. Esa es la fuerza ficticia, recordando que la debemos escribir siempre como m por a. Así podemos escribir la fuerza ficticia siempre. Bien, ¿qué otras fuerzas ve este observador? Ya que para este observador la masa está en reposo. Entonces tendremos el peso vertical y hacia abajo, tendremos la normal hacia acá, la normal, y tendremos la fuerza de rozamiento hacia arriba. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir? A ver, intuición. Si este objeto no se mueve horizontalmente para este observador, entonces quiere decir que esta fuerza normal y la fuerza ficticia tienen que tener el mismo módulo. Así que lo voy a poner. Normal va a tener que ser igual al módulo de la fuerza ficticia, que es igual a m por a. Y luego, verticalmente, el cuerpo tampoco se mueve. Así que el módulo del peso tendrá que ser igual al módulo de la fuerza de rozamiento. Lo vamos a escribir. Peso es igual al módulo de la fuerza de rozamiento. El peso será m por g y la fuerza de rozamiento mu por normal.
Por lo tanto, nos quedará que m por g será igual a mu por normal, siendo la normal m por a. Simplificamos la masa, despejamos la aceleración y nos queda que g sobre mu es la aceleración. Nos da el mismo resultado que ubicando el observador en un sistema de referencia en reposo respecto a la Tierra. Una cosa importante, esta aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, así que esto tendrá que medirse en metros por segundo al cuadrado. Efectivamente, g vale 9,81 metros por segundo al cuadrado, y mu, no importa lo que valga mu, ¿verdad? Tendrá un valor, pero no tiene unidades. Entonces, este cociente, la unidad que tendrá, es metro por segundo al cuadrado. Bien, espero que se haya entendido. Suscríbanse, denle like, compartan por favor, seamos altruistas y cualquier duda que tengan o problema que deseen plantear, lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.